Imagina un dinosaurio que rivaliza con el T-Rex en longitud, con un hocico parecido al de un cocodrilo y una vela en la espalda, acechando las antiguas vías fluviales de América del Sur. Esto es Oxalaya, un animal real, no un mito. Su historia es uno de los mayores misterios de la paleontología reconstruida a partir de solo unos pocos fragmentos. Oxalaya desafía nuestra visión de la historia de los dinosaurios, recordándonos que los continentes del sur fueron el hogar de sus propios titanes. Era un espinosáurido, una extraña familia de terópodos que se adaptaron al agua dominando los sistemas fluviales del antiguo Brasil. La evidencia de Oxalaya es escasa, solo unos cuantos huesos, la sombra de un gigante. Sin embargo, incluso estos fragmentos revelan un depredador espectacular. Este es un viaje de regreso al Cretácico de Brasil, para reconstruir lo que sabemos, lo que suponemos y lo que permanece oculto. Conoceremos a los científicos que lo descubrieron y enfrentaremos la tragedia que amenaza con borrarlo de la historia. Prepárense para conocer al rey olvidado de América del Sur, un depredador cuyo tamaño y extrañeza capturarán su imaginación. La edad de oro del descubrimiento de dinosaurios está lejos de terminar. Los fantasmas de Gondwana todavía tienen historias que contar. Toda gran historia de dinosaurios comienza con un descubrimiento, a menudo un solo hueso sin pretensiones. Para Oxalaya, comenzó en la isla Cajual, parte de la Formación Alcántara de Brasil, un tesoro para los paleontólogos. En 1999, científicos brasileños descubrieron un fósil crucial, las puntas fusionadas del hocico de Oxalaya. Para los expertos, era inconfundiblemente un espinosáurido, una familia conocida por sus mandíbulas atrapapeces. Encontrar uno en Brasil fue monumental, ya que los espinosáuridos eran conocidos principalmente en África. Este fragmento de hocico fue la clave para identificar el propio espinosaurio gigante de América del Sur. El descubrimiento unió continentes, mostrando que estos depredadores, una vez, deambularon tanto por África como por América del Sur antes de que el Atlántico los separara. Fue más que un nuevo dinosaurio, fue evidencia de una antigua dinastía intercontinental. Un solo hueso de la isla de Alcántara confirmó un capítulo perdido en la evolución de los dinosaurios. La historia de Oxalaya finalmente había comenzado. Un dinosaurio se vuelve real cuando se le da un nombre. En 2011, el equipo de Alexander Kellner nombró al gigante brasileño Oxalaya quilombensis, honrando tanto la tierra como a su gente. Oxalaya rinde homenaje a Oxalá, un dios creador en la tradición afro-brasileña, conectando el dinosaurio con la cultura local. Quilombensis se refiere a los quilombos, comunidades de esclavos fugitivos en la isla de Alcántara, simbolizando resistencia y libertad. El nombre incrusta a Oxalaya en la herencia de Brasil, convirtiéndolo en más que un fósil, es un ícono nacional. Este acto descolonizó la paleontología, asegurando que la historia resonara con los brasileños. El nombre de Oxalaya es una declaración. Este depredador pertenece a Brasil, pasado y presente. Al gigante olvidado se le dio una identidad que nunca perderá. ¿Qué tan grande era Oxalaya? La verdad es que solo tenemos fragmentos, principalmente la punta del hocico, así que los científicos deben estimar. Al compararlo con parientes como el Spinosaurus, creen que Oxalaya alcanzó los 12 a 14 metros, más largo que el T-Rex. Fue el dinosaurio depredador más grande encontrado en Brasil y uno de los más grandes del mundo. Probablemente pesaba de 5 a 7 toneladas. Era enorme pero más aerodinámico que otros terópodos gigantes. Esta constitución se adaptaba a su estilo de vida semiacuático, moviéndose eficientemente por el agua. Al igual que el Spinosaurus, pudo haber tenido una vela o joroba, aunque no se han encontrado vértebras. Tal característica lo habría hecho aún más imponente. Oxalaya fue el depredador principal de su ecosistema, reinando en los exuberantes paisajes fluviales del Cretácico de Brasil. Su tamaño refleja un ambiente próspero y productivo, repleto de presas. Incluso con fósiles limitados, Oxalaya se erige como un gigante entre gigantes. El arma más distintiva de Oxalaya era su cabeza, un hocico largo, parecido al de un cocodrilo con una punta acampanada en forma de cuchara, revestida de dientes cónicos entrelazados. Estos dientes, perfectos para sujetar peces, formaban una jaula cuando las mandíbulas se cerraban. El hocico probablemente tenía nervios sensores de presión, lo que permitía a Oxalaya cazar por tacto en aguas turbias, muy parecido a un cocodrilo.
Aunque carecemos de huesos de las manos, sus parientes cercanos tenían enormes garras en el pulgar en forma de guadaña. Oxalaya, casi con certeza, también las tenía. Estas garras eran ideales para enganchar peces grandes o defenderse de rivales. Imagina un depredador de 14 metros con mandíbula de trampa de peces y garras gigantes, construido para la carnicería acuática. Sus presuntas patas palmeadas y sus poderosas patas lo habrían convertido en un excelente nadador y vadeador. Oxalaya no era un asesino de fuerza bruta, sino un cazador especializado, una fusión evolutiva de dinosaurio y cocodrilo. Cada característica apunta a un maestro de la orilla del río. Era un depredador perfectamente adaptado a su mundo acuático. ¿Qué comía Oxalaya? Toda la evidencia apunta a pescado. Sus mandíbulas y dientes estaban construidos para atrapar presas grandes y resbaladizas en los ríos del antiguo Brasil. Los fósiles muestran que estas aguas estaban repletas de celacantos gigantes, peces sierra y peces pulmonados. Comidas perfectas para un piscívoro gigante. Oxalaya probablemente vadeaba o nadaba, usando su hocico sensible para detectar presas antes de atacar con velocidad. Pero no solo comía pescado. Probablemente comía tortugas, cocodrilos y carroñaba cuando era posible. Como la mayoría de los depredadores, era un oportunista, tomando lo que podía atrapar. Al especializarse en presas acuáticas, Oxalaya evitó la competencia directa con otros grandes depredadores terrestres. Se forjó un nicho único como el rey del río del Cretácico de Brasil. Para entender a Oxalaya, imagina Brasil hace 95 millones de años, una tierra cálida y húmeda de vastos ríos, manglares y bosques tropicales. Esto era un paraíso para un gigante semiacuático. El ecosistema rebosaba de helechos, coníferas y plantas con flores tempranas, sustentando una rica red alimentaria. Los ríos eran salvavidas, llenos de peces gigantes, tortugas y cocodrilos. Oxalaya compartió su mundo con titanosaurios, enormes saurópodos, y otros grandes terópodos como los carcarodontosáuridos. Estos depredadores terrestres cazaban en las llanuras mientras que Oxalaya dominaba las vías fluviales, evitando la competencia directa. Los pterosaurios volaban por encima y los primeros mamíferos correteaban por debajo. Era un ecosistema completo y vibrante, lleno de peligro y oportunidad. Para Oxalaya, los ríos proporcionaban comida interminable y un dominio perfecto. Aquí, creció a un tamaño colosal y reinó supremo. Oxalaya formaba parte de los Spinosauridae, una familia de terópodos semiacuáticos que se extendió por todo el mundo durante el Cretácico temprano. Su pariente más cercano era el Spinosaurus, el gigante de espalda con vela de África. El descubrimiento de Oxalaya en Brasil confirmó que los espinosáuridos alguna vez deambularon por ambos continentes antes de que el Atlántico los separara. Los espinosáuridos se dividen en Baryonychinae y Spinosaurinae. Oxalaya encaja con Spinosaurinae, compartiendo características con Spinosaurus e Irritator. A medida que África y América del Sur se separaron, sus espinosáuridos evolucionaron por separado. Spinosaurus en África, Oxalaya en Brasil. Esta división, llamada bicarianza, muestra cómo los continentes cambiantes de la Tierra impulsan la evolución. Estudiar a Oxalaya ayuda a llenar los vacíos en nuestro conocimiento de Spinosaurus y viceversa. Al comparar fósiles de todo el mundo, los paleontólogos reconstruyen la historia de estos extraordinarios depredadores fluviales. La familia de los espinosáuridos conquistó las vías fluviales del mundo Cretácico. La historia de Oxalaya es también una de trágica pérdida. Su holotipo, el fósil único del hocico, se encontraba en el Museo Nacional de Brasil. En 2018, un devastador incendio destruyó el museo, convirtiendo el fósil de Oxalaya en cenizas. Sin el espécimen original, los científicos deben depender de moldes, fotos y descripciones publicadas. Esta pérdida dificulta la confirmación de futuros descubrimientos, convirtiendo a Oxalaya en un fantasma una vez más. La tragedia resalta lo frágil que puede ser nuestro conocimiento del pasado. Los fósiles son ventanas raras a mundos perdidos, y su destrucción es una pérdida incalculable. El misterio de Oxalaya se profundiza, pero su historia perdura. A pesar de lo que sabemos, Oxalaya sigue siendo un enigma. Con solo fragmentos, muchas preguntas persisten sobre su estilo de vida, apariencia y extinción. ¿Era un vadeador o un verdadero nadador? ¿Tenía una vela como Spinosaurus? Solo podemos especular,
Su extinción también es un misterio. Los espinosáuridos desaparecieron antes del impacto del asteroide, posiblemente debido al cambio climático y la reducción de los hábitats fluviales. Los detalles de su vida y desaparición aún están ocultos en las rocas. La historia de Oxalaya es un rompecabezas, esperando nuevos descubrimientos para llenar los vacíos. Cada nuevo fósil podría cambiar todo lo que creemos saber. La búsqueda de respuestas continúa. Oxalaya puede ser conocido solo por fragmentos, pero su impacto es enorme. Nos obliga a repensar la diversidad de los dinosaurios, especialmente en los continentes del sur. Oxalaya conecta América del Sur y África, revelando cómo evolucionó la vida a medida que Gondwana se separaba. Demuestra que los dinosaurios no eran solo depredadores terrestres, también conquistaron el agua. Lo más importante es que la historia de Oxalaya es una lección sobre la fragilidad y el potencial de la ciencia. Cada nuevo fósil es una victoria, una pieza del rompecabezas recuperada del tiempo. Así que, cuando piensen en grandes depredadores, recuerden a Oxalaya, el rey olvidado de Brasil. Su historia está incompleta, pero eso es lo que la hace tan atractiva. La aventura del descubrimiento está lejos de terminar.